Listo. Bueno, muy buenos días a todos los telespectadores, profesores, compañeros, colegas. Yo soy Simón, residente de neurocirugía de cuarto año. Y hoy vamos a hablar acerca de la charla de neurocirugía pediátrica de todos los miércoles, a cargo del doctor Cortés, que es neurocirujano y fellow en neurocirugía pediátrica. La temática de hoy va a ser lipomas del cono medular y las variantes. Entonces, pues como el itinerario que tenemos para el día de hoy, unos conceptos epidemiológicos, conceptos generales, fisiopatología, todo un enfoque integral de esta enfermedad, tratando de echar los nuevos conceptos que hay hasta la fecha propuestos. Entonces, este es el cronograma que desarrollaremos paso a paso. Empecemos con la parte de epidemiología. Digamos que los lipomas espinales en la época antigua se creía que eran una falla en la neurulación primaria. Más adelante entenderemos estos conceptos de neurulación que hay en primaria, secundaria y hay ciertas etapas de transición. Pero con el tiempo y con el estudio de la embriología, pues se ha visto que los lipomas también son una falla de la neurulación secundaria. Lo que pasa es que en la neurulación secundaria tienen un comportamiento y una presentación un poco diferente. Entonces, frente a estos estudios, esto ha cambiado la clasificación, el enfoque de los lipomas de manera global. Entonces ya no se van a agrupar según los hallazgos, sino su condición embriológica. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Pues la neurulación primaria está muy bien estudiada, entendida, pero la neurulación secundaria viene en desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que si hay nuevas propuestas, posiblemente estas también con el tiempo cambien conforme se entienda mejor esta etapa de la neurulación secundaria. ¿Y por qué hablar pues de los lipomas? En general, porque los lipomas espinales van a ser la alteración más frecuente o la malformación espinal más frecuente relacionada con las alteraciones en la neurulación. Bueno, en general los lipomas van a pertenecer al disrafismo espinal oculto y eso es su relación con la espina bífida. También están en defectos abiertos, en la espina bífida abierta, pero en general es más frecuente ser pasados por altos en el disrafismo espinal oculto y es donde más se debe hacer seguimiento a los pacientes. Más adelante tendremos un poco más en la embriología qué es lo que ocurre, pero básicamente para que se desarrolle el lipoma es porque el neuroectodermo, el ectodermo neural, va a ser invadido por la piel, principalmente en esa neurulación primaria, durante el proceso de separación de la piel y el sistema nervioso central, que vienen de la misma etapa. Entonces, finalmente, esa falla en la neurulación primaria es lo que hace que el mesénquima del mesodermo termine invadiendo esas estructuras nerviosas del neuroectodermo. Y ese tejido residual, que usualmente es piel, permite la formación de grasa o de residuo graso. Entonces se pueden formar quistes dermoides, quistes epidermoides o lipomas. En general lo más frecuente serán los lipomas, pero también hay riesgo de desarrollar estas otras dos lesiones. Digamos que los autores son un poco más específicos y tratan de decir que los lipomas van a pertenecer a las lesiones cerradas medulares, pero que para hacer una lesión cerrada debe ser un fallo en la neurulación secundaria. Entonces, quiere decir, los fallos en la neurulación primaria suelen ser defectos abiertos y los fallos en la neurulación secundaria suelen ser defectos cerrados. Ahora, fisiopatología y correlación clínica, entendamos un poco qué es lo que estamos tratando de hablar hoy en día. Entonces, lo primero son los nuevos conceptos y los conceptos lo que tratan es de abarcar las alteraciones del cono medular con los lipomas con respecto a la falla en la neurulación. Entonces ya no hablan de un montón de tipos de lipomas y variantes, sino de 4 grupos, y esos 4 grupos es lo que me permite a mí saber qué tan severa es la lesión y si debo buscar otras cosas o no relacionadas con la enfermedad. Entonces, la embriogénesis, vamos a tocar lo más importante, que es el desarrollo del tubo neural. ¿Listo? Entonces, recordemos que durante el desarrollo del embrión se van a formar 3 capas. Acá pues traemos las 3 capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Acá representado por el ectodermo tenemos pues lo que tendría siendo la parte superficial, que sería la piel, y todo lo que es la cresta neural con el pliegue neural, que finalmente formará lo que es todo el tubo neural y las raíces espinales. Entonces, todo esto es ectodermo. El mesodermo formará la notocorda. Entonces, ¿cuál es la función de estos dos componentes? La notocorda es el que permite la diferenciación y la estimulación de cierre de este tubo neural de manera progresiva para que ese se pueda separar finalmente de la piel. Entonces, cuando falle este proceso de neurulación estimulado por la notocorda, pues aquí va a quedar el defecto abierto y obviamente se va a generar la invasión de la piel. Entonces, conforme se va cerrando, pues ya se forma el surco neural y cuando finalmente el tubo neural se cierra, es decir, el pliegue neural completamente se cierra,
las células de la cresta neural se van a separar y van a formar las raíces dorsales. Entonces esto explica por qué entre más temprana la alteración de la neurulación, pues hay defectos más grandes y hay mayor compromiso, no solo del tubo neural, sino de las estructuras nerviosas a nivel de las raíces. Ahora, la notocorda también tiene un proceso y es la diferenciación que se llama cefalocaudal. ¿Qué quiere decir? Que el embrión va a hacer su cierre de manera progresiva, es decir, va a ir de la parte cefálica o de la parte craneal hacia la parte de la cola o la porción caudal. Entonces, finalmente, lo que ocurre es esto, cuando se forma la estructura embrionaria, que tiene el componente del prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, el cierre se va a ir dando progresivamente a la porción cefálica y así. Entonces, normalmente la porción superior va a pertenecer a la neurulación primaria, mientras que la porción inferior pertenecerá a la neurulación secundaria. ¿Cómo va a ocurrir esto? Pues la neurulación tiene dos momentos, que es la semana 3 a 4, que es la primera neurulación, y la secundaria de la semana 4 a la 7. Hay una zona de transición, como vemos, que es alrededor de la semana 4, que también tiene una importancia clínica. Lo importante es saber que una alteración de la primera neurulación da defectos abiertos y una alteración de la segunda neurulación va a dar defectos cerrados. Y esto es lo que encontraríamos, lesiones cerradas y lesiones abiertas. Si bien hay muchas otras variantes de la espina bífida, pues en general hay que entender que las cerradas tienen variedad de presentación y las abiertas también tienen una variedad de la presentación a la hora de enfocarse. Entonces no solo tenemos esto, sino que es un abanico de posibilidades, pero hoy nos concentraremos en la parte de los lipomas. Ahora, muy importante la diferenciación, claro. Las lesiones abiertas deben operarse de manera pronta, ya hablaremos de las recomendaciones más adelante, mientras que las cerradas tienen un punto de debate de enfoque y es más complicado. Entonces, la definición de enfoque quirúrgico es un poco más difícil a la hora de tomar decisiones con estos pacientes. Entonces, ¿cómo son las clasificaciones antiguas y las nuevas propuestas? Entonces, hablemos un poco de la clasificación antigua, cómo se hacía y qué es lo que tenía en cuenta. Entonces, el primer concepto era el lipoma dorsal. Entonces, como su nombre lo decía, está ubicado en la médula, en su parte dorsal. Rara vez comprometía las raíces o las estructuras nerviosas laterales, es decir, es un lipoma muy limitado, como lo vemos acá, es bonito en la línea media y bien estructurado. Puede tocar la dura, contactarla, la viola, pero no la rompe ni la destruye. Listo. Lo importante es que el cono se puede comprometer, pero lo que va a hacer es generar un filum terminal engrosado en su porción inicial. ¿Qué quiere decir? No se va a comprometer todo el cono ni todo el filum, sino la porción donde está el lipoma. ¿Listo? La ventaja de estos lipomas es que se pueden resecar fácilmente, tienen un plano de disección en 360 grados, por lo cual es tal vez de los mejores para lograr una resección completa. Algunos lo llaman lipomas simétricos irregulares por sus características anatómicas y su fácil disección. El lipoma transicional es similar al anterior, con la diferencia de que el lipoma cordón sí contacta la médula de una manera más amplia, ya puede contactar las raíces y estar cerca de ellas, pero todavía no las va a alcanzar a violentar ni a distorsionar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que es un lipoma que simplemente está más adherido sobre la estructura nerviosa, puede estar también más adherido a la dura madre, pero no viola más allá de esta estructura. ¿Cuál es el problema? Que se pueden denominar lipomas impredecibles. ¿Qué quiere decir? Que son irregulares y asimétricos para su plano de disección. Entonces, lograr una resección completa de este tipo de lipoma es más complejo porque ya tiene más adherencias y la vía de separación es un poco más compleja. El lipoma terminal es muy diferente a los anteriores porque ese lo que hace es que se une a la base del cono, ¿cierto? Y puede ser adherido a las raíces. Usualmente algunos lo describen en la parte dorsal, otros en la parte inferior, y ahí lo que hace es continuarse con el cono medular hacia el filum terminal y ubicarse en parte de su recorrido o en todo su recorrido. Lo importante es que la dura madre y el complejo de la fascia muscular va a estar conservado. ¿Listo? Pero genera algo que se llama el lipoma filiar, que es un lipoma que reemplaza el filum terminal. Entonces hay un filum grueso, grande, que realmente es un lipoma. Lo reemplaza en general de forma completa. El lipoma caótico, ya para empezar a cerrar la clasificación antigua, es un concepto que se trajo desde el 2009 y es un lipoma que no sigue las características de los anteriores. ¿Por qué? En su porción caudal, el lipoma tiene un problema, es que es una infiltración tanto del cono como de las raíces y el plano de disección es extremadamente complejo. Entonces se invade toda la plácula y todas las estructuras de las raíces. Entonces su plano de disección es extremadamente complejo
y separarlo a veces es casi imposible. Entonces es un lipoma que, si bien lo estamos viendo como se ve en la imagen, la vía de disección es extremadamente difícil porque no hay plano de disección claro, las estructuras están muy invadidas. Y otro componente es que tiene una gran asociación con agenesia sacra. Entonces miremos que su ubicación no es en tan línea media, se puede ir lateral y aparte se invade diferentes estructuras. Entonces es complicado enfocarse. Algunos hablarán de un concepto del doble lipoma que más adelante entenderemos que es en este tipo de lipoma. El lipomielonmeningocele se considera más una variante de los lipomas dorsal o transicional porque se ubica en este mismo punto, tiene características muy similares a ambos, pero lo que hace es que se acompaña pues de la bolsa de meninges y de complejos de medulares. Listo. Básicamente algunos lo llaman lipoma dorsal o transicional con extensión extraespinal, pero no tiene muchas variantes diferentes a los anteriores. Bueno, ¿cómo es la nueva clasificación? Entonces cambia un poco y lo que va a tratar de agrupar son cuatro patologías. Entonces el grupo 1 o el tipo 1 se llama falla en la neurulación primaria, es decir, va a ocurrir de manera temprana. Algunos lo llaman lipoma espinal tipo 1. ¿Listo? Normalmente la ubicación de este lipoma suele ser en la zona dorsal. ¿Listo? Y el cono va a estar en la porción anterior del lipoma o en su porción interior. ¿Listo? La grasa no va a alterar el cono, esto es lo más importante. Lo puede agarrar, lo puede anclar, pero no lo va a deformar ni lo va a limitar. ¿Listo? Entonces el anclaje va a depender usualmente de dónde esté el lipoma. Acá en este tipo pues veríamos que caerían lo que es el lipoma dorsal y el lipoma transicional de la clasificación antigua. El tipo 2 es una falla en la transición entre la neurulación primaria y secundaria, es muy similar a la anterior, pero acá el cono sí se compromete y se infiltra por grasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es lo que diferencia el tipo 1 del tipo 2, es el compromiso del cono. Y genera algo que se llama la fusión lipoma y cono medular. ¿Qué quiere decir? Hay dos lipomas, o lo que habíamos dicho previamente, el concepto de doble lipoma, que hay un lipoma del cono y otro lipoma que es el que genera el anclaje a las estructuras espinales detrás del lipoma. Entonces, ese es el fenómeno. Pueden haber más lipomas, sí pueden presentarse en otras variantes también, pero la presentación más común de ese fenómeno de doble lipoma es en este punto. El tercero es una falla en la neurulación secundaria, pero en una etapa temprana. Este tiempo todavía no lo han establecido de manera clara, pero digamos que tiene algunas características que llaman la atención. Entonces, lo importante es que aquí el lipoma no distorsiona el cono, lo que hace es que se continúa como si fuera un filum terminal, pero extremadamente grueso, como si el filum realmente fuera reemplazado de manera completa por un lipoma. ¿Listo? Lo llamativo es que pues no viola la dura madre, no viola las estructuras musculares, sino que sale por la dura madre y en la zona de anclaje del filum se adhiere y genera anomalías sacras, casi siempre son hiatos sacros, que es lo que caracteriza eso. Entonces esta es la lesión que, si bien no tiene estigmas cutáneos por defectos abiertos, sí va a tener estigmas cutáneos ocultos que habríamos revisar y encontrar en este paciente. Listo. A este tipo de variante no se le considera una espina bífida, sino un defecto fisiológico de la espina bífida, que es muy importante tener eso en cuenta. ¿Qué quiere decir? La estructura neural está conservada y por fuera de la dura madre es donde se encuentra la alteración que puede estar comunicada a nivel interior. Y la fase 4 es una falla en la neurulación tardía. Básicamente este es un filum lipomatoso que tiene como todas sus características clásicas, que es el que el filum se invadido por grasa, se ve lineal, lo mismo, no viola dura madre, pero la diferencia es que este sí se ancla, pero no se acompaña de alteraciones sacras. Entonces, el tipo 4 vendría siendo el filum lipomatoso. Para el tipo 3, incluirían el lipoma terminal y algunos incluyen el lipomielonmeningocele. Entonces, finalmente, este es el resumen de las alteraciones nerviosas y en la neurulación para hacer su relación. Entonces, alteración de la neurulación primaria, un tipo 1, entonces aquí de lo viejo sería lipoma dorsal o transicional. El tipo 2, que es en el periodo de transición, más o menos alrededor de la semana 4, que estaría de la clasificación antigua del lipoma caótico. El tipo 3, que es ese filum grueso, reemplazado por lipoma, aquí estaría para algunos el lipomielonmeningocele, y el más relacionado acá es el lipoma terminal. Algunos también incluyen el lipomielonmeningocele en el tipo 2. Y el tipo 4, el filum lipomatoso, que tal vez fue el que se quedó más estable en el tiempo. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque miremos que conforme se va desarrollando la estructura, pues son componentes diferentes lo que se pueden alterar. Entonces, en la neurulación primaria, ¿qué se puede alterar? El tubo neural, listo, el neuroporo caudal y lo que viene siendo la eminencia caudal. Mientras que en la etapa final,
que ya es donde durante se está generando la regresión, entonces se puede alterar el filo lipomatoso, el canal medular o el cono medular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de agrupar? Todas estas clasificaciones que se han hecho, la de Chance-Mann, la de Arial, la de Panks, en estos 4 grupos. Entonces, lo que hemos dicho, tipo 1, dorsal transicional, tipo 2, caótico, algunos incluyen el lipo, mielomeningocele, el tipo 3, solamente el caudal, algunos incluyen el terminal, el tipo 4 sí el filium lipomatoso. Ahora, lo importante es la correlación clínica con la malformación. ¿Qué busco y qué espero encontrar? Entonces, en general, cualquier alteración del cono, malformaciones del cono, va a tener unas relaciones con algo. Entonces, las anomalías anorrectales y sacras se van a dar más frecuentes en las variantes tipo 2 y tipo 3, por lo que decíamos de ese fallo en las dos neurulaciones. El tipo 4 rara vez en estas malformaciones, aunque esto hay que revisarlo con lupa. ¿Por qué? Porque el tipo 4 usualmente se relaciona con otras enfermedades genéticas o cromosomas, entonces esta estadística con la enfermedad es difícil a darle un valor. Lo mismo en la tipo 1 sí se relaciona sobre todo con enfermedades mucho más genéticas y complejas, por lo cual darle un valor a ese tipo de anomalías por la enfermedad ha sido complejo en la literatura. Las anomalías urogenitales suelen ser raras, son más del tipo 3 y se ven del 1 al 2% de los casos. Y lo que hemos dicho, el doble lipoma casi siempre predominará en el tipo 2, que es el tipo caótico, por sus fenómenos de anclaje. Listo. El síndrome de Bacter es raro en general cuando lo buscamos. ¿Qué pasa? Que a veces el paciente llega con síndrome de Bacter y eso cambia la estadística y debería buscarse ese tipo de alteraciones del lipoma del cono medular. Pero en general, por malformaciones del cono, solo el 5% de los pacientes van a tener este síndrome. La extrofia de la cloaca sí va a ser más frecuente, sobre todo en las tipo 2. Y muy importante, los tipo 1 no se relaciona con ningún de este tipo de síndromes, se relaciona con otras enfermedades genéticas y tiene gran variedad, pero la asociación a veces es difícil para las malformaciones. Entonces, de todas las malformaciones que uno puede encontrar en un paciente, hay un porcentaje de riesgos establecido. Entonces, para el tipo 1, hasta un 41% de los pacientes pueden tener cualquier tipo de malformación, exceptuando los síndromes, que eso genera un valor extremadamente variable. Tal vez el tipo 2 es el que menos relaciones con otras malformaciones tiene porque se relaciona también con otro tipo de condiciones genéticas, y la tipo 3 es tal vez el que más malformaciones va a tener, pero tampoco se puede ligar a las enfermedades genéticas. Y la tipo 4 casi siempre, como hemos dicho, cae en el 4% por sus relaciones con otras condiciones. El hipomielonmeningocele es lo mismo, lo más frecuente anorrectaliza con malformaciones, tipo 2 y tipo 3, por el proceso de desarrollo. Anomalías urogenitales son extremadamente raros por el proceso de desarrollo genético, y el doble lipoma nuevamente, 55% para el tipo 2, es decir, es raro encontrar doble lipomas en estos conceptos. Síndrome de Bacter, no hay relación, por lo cual si encontramos esto no esperamos encontrar un Bacter, y si lo encuentra, búscale otra patología que explique el desarrollo de esta enfermedad. La exotrofia de la cloaca también se ve en las tipo 2, que es donde es como la característica más importante. Y las alteraciones globales en el lipomielomenigo se le ven siendo 22% para las tipo 1. Recordemos que esto cambia si hay alteraciones genéticas en los pacientes, se eleva mucho más, pero en general lo más frecuente será para las tipo 2 y para las tipo 3. Nuevamente el tipo 4, un 0%. Y el filo lipomatoso, que es la categoría 4, ese es el que menos cambio hubo, y lo importante es que a pesar de que hablamos siempre un 0%, miremos todas estas estadísticas, él se puede acompañar de un gran número de anomalías, no por su característica ni por una alteración genética, sino porque hay otras relaciones con enfermedades cromosómicas o enfermedades genéticas que hay que buscar y tener en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? A pesar de que yo encuentre ciertas condiciones relacionadas con la enfermedad, debo buscar más allá porque no siempre debemos limitarnos a esta enfermedad. Y resumiendo por lo anterior, lo importante es tener en cuenta. Entonces, ¿en quién yo espero malformaciones anorrectales y sacras? En las variantes tipo 2 y tipo 3, las anomalías urogenitales en las tipo 1 y tipo 4, principalmente por las enfermedades genéticas y sindromáticas relacionadas. Pero lo que más vamos a ver, enfermedades sindromáticas relacionadas son el tipo 1 y el tipo 2, obviamente porque son defectos más agresivos y más grandes, entonces se requieren mayor mutaciones genéticas y en etapas más tempranas. Y el doble lipoma, que es el que más difícil va a tener resección, suele ser del tipo 2. Ahora, ¿cómo va a ser la correlación clínica? Lo importante es tratar de buscar los estigmas cutáneos. Eso es más que todo para los defectos cerrados, porque los defectos abiertos siempre será muy fácil detectarlos, pero los defectos cerrados sí serán más complejos. Entonces, el más fácil de ver es el lipoma subcutáneo, los hoyuelos sacros o coxillos. Lo importante es sus características, que el hoyuelo sea al menos
de 1 centímetro mayor en diámetro y que esté al menos 2 centímetros o más cerca del ano. ¿Listo? Si no cumple estas características es más difícil relacionárselo con alteraciones de espina bífida. El seno dérmico, muy importante, que no esté contactado con el exterior porque aumenta el riesgo alto de infección. Las alteraciones en la piel, en la coloración, principalmente ellos hablan de los hemangiomas. Las lesiones con pelo, entonces aquí hablan de la hipertricosis o el nevus con cabello. El principal es la hipertricosis porque se relaciona de manera importante con diastomatomelia o alteraciones a nivel intradural. Las colas, esto también es muy llamativo, y las lesiones de tipo cicatriz. Entonces aquí entraría lo que es la plasia cutis y lo que es esta lesión que se caracteriza por en aspecto de quemadura de cigarrillo. La más importante es la lesión en quemadura en aspecto de cigarrillo porque es la que más tiene también malformaciones intradurales con frecuencia. Entonces, ¿cómo va a ser esto? El tipo 1 pues, va a tener nuevamente estigmas de piel, defectos importantes, entonces se considera una espina bífida patológica, se diagnostica desde el periodo neonatal, puede tener extensión dorsal, cervical o craneal, por eso es fenómeno de la neurulación. La cirugía no es fácil, pero digamos es un poco más simple porque se puede exponer con fácil. Rara vez se asocia con anomalías, no por su enfermedad, sino porque tiene otras enfermedades sintomáticas que pueden explicar las anomalías que el paciente presenta. El tipo 2 es muy similar al tipo 1, cambia la dificultad en el enfoque quirúrgico porque es un lipoma más adherente, más difícil de resección. Y acá sí se le puede culpar anomalías sacrorectales por esta condición. El tipo 3, como habíamos dicho, entonces, este es más difícil porque no tiene defectos de dura madre, sino son más bien defectos sacros. Ya se considera una espina bífida fisiológica, su diagnóstico suele ser más tardío porque el niño ya empieza a consultar es por otros síntomas o que se sobreinfecta algún tracto de conexión con el medio externo. El cono medular va a estar un poco más respetados. La disección quirúrgica es relativamente más sencilla, pero también es difícil porque a veces, como es un cono tan grueso, separarlo completamente es difícil. Y también se asocian anomalías sacrorectales de manera rutinaria por esta variante. Y el filo lipomatoso, este es más difícil, los estigmas cutáneos están presentes, pero también son más sutiles, más silentes con respecto a las otras variantes. Se considera una espina bífida fisiológica, el diagnóstico es mucho más tardío, el cono medular suele estar normal porque lo que está engrosado es el filum lipomatoso, la cirugía suele ser relativamente tranquila y las anomalías sacrorectales son raras, pero recordemos que pueden estar asociadas a otras enfermedades genéticas que generen malformaciones importantes. Entonces, lo importante de este grupo es saber que si bien no tiene casi repercusiones en el paciente de manera sindromática, si hay otras enfermedades que pueden estar asociadas a él. Esa es la escala de Hoffman propuesta para hablar del déficit motor y sensitivo. Eso no es mandatorio ponerlo en historia clínica, sino poner el nivel motor y el nivel sensitivo. Lo importante es que esté reportado para la cirugía porque eso nos ayuda en la planeación quirúrgica a la hora de tomar decisiones, ¿cierto? Es muy importante tener este concepto, sea por la escala o simplemente descrito en la historia clínica. Con respecto a la cirugía, ya para empezar a cerrar la charla, entonces, ¿qué operamos? Usualmente del grado 1 a 3, del grado 1 al grado 3 van a ser quirúrgicos. El grado 4 es el que está más en debate de definir cuándo lo llevamos a intervención. ¿Listo? La función de la cirugía en el lipoma es quite la mayor cantidad de grasa posible. Esto debe ser una resección completa o cercana a la completa. Las resecciones incompletas tienen mal pronóstico porque aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad, de recurrencia e inicio de síntomas mucho más tempranos. Entonces, una cirugía con una resección incompleta es tal vez una cirugía de estimulación del lipoma para que éste crezca. Defectos abiertos operan las primeras 24 48 horas por el riesgo de neuroinfección. Y muy importante, cada cirugía y cada pauta tiene unas recomendaciones que iremos tocando poco a poco. También hay recomendaciones para los defectos tanto abiertos como cerrados. Eso quiere decir, no solo nos vamos a limitar a los defectos abiertos, que es tal vez el que veamos con más frecuencia. Entonces, para los defectos abiertos, ¿qué debemos hablar en este componente? Entonces, primero, usted debe cubrir este defecto con alguna estructura. Puede ser algún componente plástico, pero que no tenga látex. Entonces, lo más importante es que la ausencia de látex debe estar presente en esto, porque se aumenta muchísimo el riesgo de la alergia al látex en general. ¿Por qué? Normalmente se eleva hasta un 30% en estos pacientes. Lo segundo es, ya usted cubre el defecto, sepárelo de la región perineal. Usted pone un apósito que separe esto del recto, porque por si el niño se defeca o algo, usted retire el apósito, limpia muy bien lo que quedó abajo y nuevamente cubra. Eso es para evitar la colonización temprana bacteriana y disminuir el riesgo de meningitis. Lo otro es, inicie antibiótico inmediatamente el bebé nazca, cúbrale gérmenes principalmente de piel, aunque debe hacer un espectro completo. Entonces, la recomendación es ampicilina, amikacina.
Este paciente por acá pierde temperatura, entonces mantenga ese paciente caliente. El paciente también por acá va a perder líquidos, entonces repóngale los líquidos para que el paciente no esté deshidratado. Y siempre trasládelo de forma emergente para poder hacer el cierre lo más rápido posible. Ahora, en cuanto a la cirugía, cuando usted lo vaya a operar al paciente, primero determina el nivel motor y sensitivo para saber qué tipo de cirugía va a hacer, si va a ser muy conservador o puede sacrificar las raíces comprometidas. La monitoría está muy recomendada, sobre todo en los pacientes que tienen buena conservación motora y sensitiva. En los casos, en la literatura dice, si usted no tiene un motor sensitivo conservado importante, entonces, ¿qué hace? Nada, puede sacrificar esas raíces sin problemas. Entonces, aquí es un tema más contradictorio y es decisión del neurocirujano si hace la monitoría o no con respecto a lo que encuentra en el examen clínico. Pero en general, se debería tratar de monitorizar el paciente para tener un soporte, digamos, no solo fisiológico, sino también legal a la hora de tomar decisiones en estos pacientes. ¿Listo? Entonces, cuando uno ya expone bien el defecto, lo primero es separe muy bien esa piel de la plácula con el fin de evitar esos residuos de piel, porque eso es lo que aumenta el riesgo de lipomas, de quistes dermoides y de quistes epidermoides. Es no solo una prevención de los lipomas, sino otras lesiones. Los defectos que son de 5 centímetros en cualquier diámetro, sea en vertical o horizontal, posiblemente requieran fascia para lograr el cierre adecuado y no comprimir las estructuras nerviosas. Entonces, es muy importante ese concepto. Y siempre cuando usted vaya a empezar la cirugía, no lave la herida con yodo. El yodo genera una quemadura química y lesiona las estructuras nerviosas conservadas. Entonces, si lavamos con yodo, se pueden caer esos potenciales y de entrada ya comprometer la condición neurológica del paciente sin ni siquiera haber hecho la intervención. Ahora, ya la parte final es cuando usted vaya a empezar el cierre, que haya separado todo, limpiado todo, haga una segunda verificación de la plácula, porque la plácula puede todavía tener residuos que no hayamos visto. Entonces, téngalo en cuenta, haga bien esa verificación para no dejar esos residuos por ese riesgo de las lesiones. Dejar al paciente en supino prono no se relaciona con el riesgo de fístula ni de malos desenlaces clínicos, entonces no importa mucho. Y la vigilancia todavía no es un tema en debate. ¿Por qué? Porque algunos dicen 15 días, otros dicen un mes. Pero en general lo recomendado puede ser en promedio 15 días. Lo que sí es mandatorio es una muy buena vigilancia los 3 primeros días porque es el periodo donde más hay riesgo de desarrollar hidrocefalia cuando se cierra el defecto que habíamos corregido en la cirugía. Y lo otro es que pues, hay otras enfermedades relacionadas en estos pacientes, por lo cual se pueden hacer manifiestas las condiciones al cerrarse los defectos. Bueno, aquí nos devolvimos. Listo. Y ya para los defectos cerrados, hay otras recomendaciones. Básicamente, revise muy bien el paciente, búsquele los estigmas cutáneos. Lo más importante es ver si ese defecto realmente está comunicado o no con la región interior, porque si está comunicado con la región interior, lo debo operar lo más rápido posible por el alto riesgo de infección. Si no está abierto, no está comunicado con la región interior, puedo esperar y tomar el mejor momento para la cirugía. La función de la cirugía en este grupo solo es libere y vigile al paciente a ver si se vuelve a anclar o no. Cuanto a la vigilancia posoperatoria, la principal recomendación es no manipular la herida. Es una piel aplástica, de malas condiciones, por lo cual la manipulación constante la puede romper y la puede lesionar. Entonces la recomendación es use apósitos que no requieren recambio diario. Los apósitos de hidrocoloide en gel son muy buenos porque usualmente se cambian semanalmente. Entonces use un apósito de estos, lo recambia a la semana y lo sigue evaluando hasta que usted vea que la herida está completamente cerrada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La fístula normalmente puede estar presente, puede ser por sospecha o por evidencia. ¿Por qué por sospecha? Muchos de esos apósitos que duran una semana pues retienen mucha agua, entonces empiezan a filtrarse, pero realmente es el apósito y no es la herida. Entonces, si usted sospecha fístula, destapa la herida. Es el apósito, vuelve y cúbrelo, no necesita nada más, simplemente cambia el apósito, pero si hay un defecto, entonces vamos a ver. Lo más frecuente para esas fístulas es la necrosis de la piel. Listo, entonces, ¿qué hace uno? Limpia la piel, la separa muy bien y vuelve y cierra. Teóricamente, eso es suficiente para cerrar la fístula. Lo importante es que sea de manera rápida. Listo, entonces, si definitivamente hay alguna lesión, ciérrela y quédese tranquilo y vigílelo en el tiempo. Ahora, en cuanto a las malformaciones grado 4, el lipoma o el filum terminal lipomatoso, eso es un poco más complejo porque no sabemos cuándo llevarlo a cirugía. La recomendación actual es vigílelo hasta que el paciente tenga síntomas o algo que le diga que está fallando. Porque normalmente es silente y se detecta tardíamente. Entonces recomiendan seguir al paciente con su función renal, con sus urodinamias y con los potenciales evocados somatosensoriales. Porque cuando estos se empiecen a alterar,
digamos que es el momento en el cual consideramos que el paciente debe ser llevado a cirugía. Entonces, el momento no es claro porque no sabemos cuándo se va a anclar la médula, pero en algún momento, si lo llegamos a considerar por alguna alteración, debe llevarse lo más pronto posible a la cirugía a la hora de prevenir lesiones por anclaje. ¿Listo? Y las complicaciones postoperatorias las vamos a agrupar en general en estas. Entonces, cualquier alteración neurológica o urológica nueva va a oscilar alrededor del 4%, reportando entre el 3 al 7%. En general, la mayoría suelen ser transitorias y secundarias a la manipulación. La debilidad muscular es rara, pero también se relaciona con altos grados de manipulación. El dolor neuropático puede llegar a un 4%, en general ese también mejora y suele ser transitorio. La fístula, como dijimos, es rara, ¿por qué? Porque en general son por necrosis y usted la cierra y el paciente mejora en el tiempo. La infección es rara si se detecta a tiempo la necrosis de la herida y se previene la infección. ¿Listo? Entonces es muy importante eso. Pero dependiendo de la revisión, pues puede extenderse hasta un 47% porque hay un paciente que llega con un defecto muy grande, no se cierra a tiempo, pues la infección será mucho más alta. Y la licencia aérea también es elevada por el riesgo de esa necrosis. Entonces, en general, cuando uno limpia bien la herida, debe prevenir estos fenómenos de necrosis para evitar el componente. Obviamente, en manos de expertos, las complicaciones suelen ser bajas porque se intervienen no solo a tiempo, sino que también se saben abordar estos enfoques, sobre todo el de la necrosis y el de la herida. Bueno, entonces los resultados quirúrgicos, tenemos dos grupos, los tempranos y los tardíos. En general, los tempranos son muy buenos, hasta el 98% de los pacientes va a permanecer neurológicamente estable. ¿Qué quiere decir? El paciente no se va a comprometer por la cirugía. 61% de manera global resuelven síntomas, sea el dolor, sea los potenciales somatosensoriales, sea alguna alteración. En general, la mayoría tiende a mejorar con una buena cirugía. 31% se va a estabilizar. Y muy llamativo esto, pacientes en el postoperatorio inmediato son 20%, normaliza las alteraciones musculares, sobre todo las que son alteraciones leves. ¿A qué es lo que le va mal? A las disfunciones urológicas, usualmente es porque ya el paciente llega tarde con un compromiso urinario importante, entonces la liberación no va a mejorar la función vesical tristemente. Eso hay que tenerlo muy claro con el paciente y explicarse. Y a lo que sí le va muy bien es al dolor y a las alteraciones somatosensoriales que se ven desde etapas muy tempranas luego de la liberación, inclusive en algunos casos desde los potenciales posoperatorios, ya cuando estamos terminando de cerrar la herida, esos potenciales mejoran de forma importante. Ahora, los resultados a largo plazo, los estudios se realizan en promedio 11 a 20 años después de la cirugía. Entonces, la sobrevida libre de progresión, cuando hacemos una resección completa, es muy buena, llega hasta el 88% de los casos. Pero con las resecciones parciales, obviamente cercanas a la completa, miren que cae de forma muy significativa, un 34%. ¿Qué quiere decir? O sea, aumenta el riesgo 5 veces más de que la lesión vuelva y crezca, aparezca. Lo mismo, la recurrencia sintomática llega a ser casi hasta 6 veces más para esas resecciones parciales. Entonces, no solo es el riesgo de que la lesión vuelva a crecer, sino es el riesgo de que la lesión, además de que crezca, se ancle, genere síntomas y genere lesiones. Se trata de hablar de muchos factores predictores a lo largo del tiempo. Hay algunos factores dependientes que son estos tres y se habla de un factor independiente, pero en general no hay un factor único que permita hablar directamente qué tan bien o qué tan mal nos va a ir. Los factores predictores dependientes son estos tres juntos que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, la edad, pues, edades más tempranas, es decir, más temprano yo detecto la enfermedad, más temprano llega el paciente, puede hacer una intervención mucho más a tiempo. Síntomas, pacientes con pocos síntomas solamente les va a ir mucho mejor a aquellos que ya tienen un rato largo con síntomas o inclusive disfunciones nerviosas severas. Y la cirugía previa, obviamente el paciente que no esté intervenido previamente va a ser mucho más fácil su intervención porque pues el plano está más conservado, vemos las lesiones con mayor facilidad porque no hay esa cantidad de adherencias ni estructuras. A pesar de eso, si no se juntan esos tres factores, se altera solo uno o uno está alterado, estos desenlaces no van a ser iguales porque son factores dependientes. El factor independiente básicamente es con el radio del saco tecal. ¿Qué quiere decir? Yo tengo acá la médula y todo lo que se compromete alrededor de la médula, en ese radio se habla de riesgo o no de recurrencia de la enfermedad. Entonces ellos dicen que cuando el radio está comprometido un 50% más, esto eleva 5 veces el riesgo de que la enfermedad progrese porque obviamente su resección es extremadamente compleja. Entonces lo más importante es revise ese porcentaje y con eso usted toma decisiones. ¿Por qué? Porque eso le habla de entrada al pronóstico del paciente y qué tan agresivo o conservador puede ser usted a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿cómo es el compromiso del saco tecal? Ellos hablan de 3 riesgos con respecto a ese radio. Entonces, alto riesgo, como vimos, al menos del 50% más. Un riesgo intermedio entre un 30 a un 50% y un riesgo bajo menor al 30%.
¿Por qué se habla de esto? Es porque el riesgo de supervivencia libre de progresión cae de un 96% a un 78% con base en este riesgo. Entonces, un riesgo bajo, la supervivencia libre de progresión es muy buena, mientras que en un riesgo alto cae de manera significativa y eso altera de forma importante los desenlaces. Entonces, siempre tengan en cuenta eso a la hora de tomar sus decisiones, agregado a las otras dificultades técnicas de la cirugía. Bueno, entonces, recordar, no hay factor único porque hay pacientes que tienen gran cantidad de comorbilidades, otras enfermedades genéticas, sindromáticas, otras malformaciones. Entonces, es difícil hablar de factores pronósticos en estos pacientes. Lo importante es que usted haga un buen examen neurológico, determine el compromiso de ese paciente y hable con la familia, claro, antes de llegar a la intervención, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se va a poder hacer. Entonces, la función de la cirugía es una resección total o casi total. Si usted no se va a acercar a esto, evítelo porque ese residuo tumoral ya sabemos que crece más rápido, hace síntomas mucho más temprano, por lo cual antes puede empeorar el paciente a lo largo del tiempo. Bueno, ya para concluir la charla, los lipomas son una enfermedad que en clasificación y en estudio, por eso nuevos conceptos de la neurulación secundarias, las bases quirúrgicas sobre todo están muy bien establecidas para los defectos abiertos, pero para los defectos cerrados todavía no está claro qué hacer y cómo hacerlo. Siempre un manejo multidisciplinario, porque el paciente suele tener gran cantidad de enfermedades sindromáticas y la cirugía, pues, sobre todo en los defectos cerrados, todavía no está clara cuándo hacérsela, pero si usted lo llega a considerar, hágalo lo más rápido posible por el compromiso de estos pacientes. Ya con eso terminamos. Muchas gracias. Simón, gracias. Eh, Simón, no me quedó claro una cosa y es cuando dijiste que el lipoma hay que quitarlo todo, ¿él vuelve a crecer o qué? ¿Y por qué va a crecer si es un defecto congénito? No, no tengo claro eso. Explícame, por favor. Sí, profe, lo que se ha escrito es que cuando se reseca el lipoma de manera parcial, hay una serie de factores que estimulan nuevamente el crecimiento del lipoma. Entonces, es muy llamativo que lo que uno de la revisión de la literatura es que el lipoma acelera su crecimiento. Es como si dejar un cierto porcentaje de residuo que no está claro, tiene factores estimulantes, no solo en la grasa, sino en el desarrollo de quistes dermoides y epidermoides. Entonces, es muy llamativo eso escrito. Entonces ellos dicen que trate de sacar lo que más pueda. Obviamente hay lipomas que no va a ser posible por la gran cantidad de infiltración. Entonces, si usted definitivamente no está seguro de que va a resecar una gran cantidad, es mejor no operar a ese paciente por esos resultados que describe la literatura. Los más difíciles son los tipo 1 y tipo 2 para operar. El tipo 1 no tanto, profe, porque sobre todo si es un lipoma dorsal, se reseca fácil. Más fácil los transicionales y los caóticos, sobre todo el caótico porque tiene ese anclaje del doble lipoma. Entonces, eso despegarlo es un pegote muy difícil, la verdad. ¿Y qué probabilidad hay de deterioro neurológico en los pacientes? Porque es que esa cirugía a mí me ha parecido, pues yo siempre lo he dicho, es como un chicle pegado de un pelito y entonces sacar eso a mí me ha parecido realmente imposible. Me gustaría oír a Eduardo, pero despegar las raíces de un lipoma del cono que involucra la región distal, creo que siempre se queda uno corto y me llama la atención lo que dijiste que se reproducía. Hola, buenos días. Sí, lo que pasa es que con el lipoma sigue siendo grasa, tejido en crecimiento, entonces es afectado por la hormona de crecimiento y por todos los factores que permiten que los niños crezcan. Entonces todo lo que uno deje dentro del canal cubierto tiene potencial de crecimiento y eso está incluido en las estadísticas que dijo Simón de recaídas, reanclajes, que hacen parte del crecimiento, de la cicatrización y de todo eso, porque son tejidos que son biológicamente activos y por la influencia hormonal van a crecer. Entonces, esa es la razón por la que crece Nacho, no es que se quede quieto, sino que él puede recaer. Por eso ese factor tan importante que dijo Simón, que es la edad, entre más chiquitos toque operarlo, más posibilidades tienen de reanclaje y más posibilidades tiene que entre más cirugías tengan, más posibilidades tenemos de hacer daño. Entonces, entre más lejos los logre llevar uno, realmente menos problemas va a tener para en todo el concepto, en el reanclaje, en el daño neurológico, en el potencial de recaída. Entonces, por eso, entre más lejitos, mejor. Por eso
es como tan importante el diagnóstico y el seguimiento estricto para poder llevarlo lo más lejos posible para precisamente mejorar el pronóstico. La clasificación, me gustó mucho, Simón, cómo hiciste el ejercicio de hacer las varias clasificaciones y la evolución que hemos tenido en el tiempo, porque la clasificación que estábamos utilizando hasta hace poco fue la de PAN, que es del 2009, y era muy de referencia anatómica y de resultado quirúrgico. Pero en esta nueva, que me parece muy interesante el concepto de esa transición de primera a segunda neurulación con los tipo 1, y tener en cuenta de que si hay un momento en el cual la primera neurulación tiene algo de falla para seguir a la segunda, tiene mucho que ver también precisamente en ese resultado quirúrgico y en la evolución que esperamos, porque precisamente si desde el principio sabemos que tiene una falla en todo el movimiento, pues sabemos que las posibilidades de sacarlo completamente también se vuelven más difíciles. Entonces, esa es la explicación fisiopatológica de por qué puede volverse tan difícil eso y ser tan frustrante, pero es muy importante seguir conociendo la parte de la neurulación para saber en qué momento la podemos intervenir. Claramente no funciona exactamente como el mielomeningocele, que se puede intervenir con el ácido fólico, evitar la falla de todo el cierre neural y todo el cuento, pero habría que mirar realmente qué tanto en esta falla, en la transición de la primera a la segunda, en el punto donde dijo Simón que aparecía, qué tanto puede tener el ácido fólico en la segunda fase del crecimiento del feto, ¿no es cierto? Recuerden que para evitar los defectos del tubo neural abiertos, en general el ácido fólico se tiene que dar 3 meses antes de quedar en embarazo, porque cuando se dan cuenta a la cuarta semana ya el tubo neural se está cerrando cuarta, sexta semana, entonces ya no le intervenimos. Pero ahí es donde viene el pero y es donde se le da la importancia a la segunda fase del ácido fólico, y es que cuando se dan cuenta que están en embarazo estamos arrancando la segunda neurulación. Arrancar la segunda neurulación significa que de pronto podríamos intervenirlos, a pesar de que no hay unos estudios grandes, porque la frecuencia de estos lipomas de falla en el final de primera neurulación y segunda neurulación son muy escasos. Es que estamos hablando de yo creo que es menos del 3% de toda la espina bífida que podemos ver. Pues probablemente no es muy significativo el cambio, pero podría llegar a mostrarse que esa segunda fase del ácido fólico podría intervenir en estos y hacerlos menos caóticos o menos complejos a la hora de resultar, y eso va en beneficio del paciente en el pronóstico. Habría que hacer un poco más de estudios fijándose precisamente en esa transición a ver qué sucede, pero en lo que nos compete directamente en nuestro resultado quirúrgico, creo que el ejercicio que hizo Simón de mostrarnos todo lo de la nueva clasificación, lo del complejo que puede ser dependiendo del tipo y lo que podemos esperar como complicaciones del paciente, nos enseña mucho realmente. Y creo que la moraleja más grande de esto es siempre estar pendientes, como decíamos ayer, de los síntomas mínimos de los pacientes, o sea, del estigma cutáneo, perseguir el estigma cutáneo, buscar el contenido del estigma cutáneo y de las otras malformaciones que puedan tener asociadas, porque nos van a ayudar a hacer un diagnóstico temprano del paciente, poderlo acompañar y poder saber el momento adecuado de operarlo. Creo que lo más importante de la charla de ayer y la charla de hoy es esa, es estar pendiente del estigma cutáneo y poder hacer un diagnóstico adecuado y un seguimiento adecuado del paciente, que me parece lo que va en beneficio del paciente realmente el resultado final. Simón, muy buena la charla, muy buena la revisión, muy buena la actualización de la clasificación, que ya por fin estamos metiendo no solo la parte anatómica, sino la parte de evolución del desarrollo pues, del feto. Muchas gracias, Simón, muy bueno.